Muy buenas noches para todos. Vamos a presentar el análisis del informe de la Auditoría de Control Interno. Este trabajo es presentado en compañía con la compañera Lendy Caterine Ortiz y quien les habla, Nuri Milena Landazuri. El asesor guía, la doctora Sandra Liliana Uribe, de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, Escuela de Ciencias Administrativas, Contables y de Negocios, ECACEN, en la especialización en auditoría y aseguramiento de la información financiera, vigencia 2026. Vamos a dar un contexto general, los objetivos principales y específicos. Este trabajo se basa en un caso real de estudio del Hospital La Merced, donde se compraron medicamentos sin la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal. Esto va en contravía del cumplimiento tanto de las normas internacionales de auditoría como de las normas del sector público, específicamente la contratación pública, como lo son el Decreto 111 y la Ley 80. Se parten de los resultados específicos de la fase 3, que consistió en la elaboración de la matriz de hallazgos de acciones de mejora, y el trabajo realizado en la fase 4, que fue la realización del diagnóstico general del sistema de control interno del Hospital La Merced. Como resultado, se emite el presente informe ejecutivo, que contiene un análisis de la información financiera y del sistema de control interno, destacando aquellas fortalezas, las oportunidades de mejora y también diseñando esas estrategias que permitirán, a través de esos planes de acción, poder mitigar las no conformidades de los hallazgos o los riesgos identificados dentro de este diagnóstico y dentro de este informe. Diagnóstico general del sistema de control interno. Es importante mencionar que este diagnóstico se realizó con el modelo COSO 3, que es el marco integral del control interno. Recordemos que se actualizó en la vigencia 2013. Específicamente, el modelo COSO establece 5 componentes. Dentro de estos componentes tenemos primero el ambiente de control, que es el fundamento para los demás componentes y se relaciona con las normas, procesos, estructuras, valores éticos que permiten movilizar una organización. El componente de evaluación de riesgos, que es la identificación y el análisis de los riesgos relevantes. Recordemos que en este componente es muy importante determinar la probabilidad y el impacto para poder, a través de un mapa de calor, ubicar esos riesgos en el nivel inherente y en el nivel residual, donde los controles forman una parte esencial para poder mitigar estos riesgos que han sido previamente identificados. Por otra parte, el componente 3, que es actividades de control, pues reúne todas aquellas políticas y procedimientos que permiten mitigar los riesgos que han sido identificados en el componente de evaluación de riesgos. El cuarto componente es la información y comunicación, que es el flujo de información relevante y oportuna que se da tanto en los canales internos como en los canales externos, donde se garantiza una calidad de la información que se reporta. Y por último, tenemos las actividades de supervisión, que son todas aquellas del monitoreo continuo del sistema de control interno. Recordemos que se debe realizar una evaluación anual al sistema de control interno, y por otro lado hay unos principios que rigen el control interno, que son la autorregulación, autogestión y autocontrol. Ahora sí entramos en materia con el componente 1, ambiente de control. Es importante precisar que para el desarrollo de este diagnóstico del sistema de control interno se partió de un cuestionario en cada uno de los componentes con una calificación que iba en la escala de 1 a 5, donde 1 es un control que no está implementado y 5 es un control que está totalmente implementado. También es importante contarles que para el desarrollo de este cuestionario se entrevistaron cargos y roles importantes dentro del Hospital La Merced, como son el director administrativo y financiero, jefe de presupuesto, jefe de planeación y riesgos, el jefe de contabilidad, el jefe de tesorería, oficial de cumplimiento y otros cargos relevantes. Ahora bien, una vez que se calificaron las preguntas de este componente, se puede observar que del total de las 56 preguntas, 49 obtuvieron calificación 5 y 7 calificación 3.
Así las cosas, el hospital La Merced en el componente 1 muestra un avance en la implementación del ambiente de control, pero con oportunidades de mejora. Dentro de estas oportunidades de mejora tenemos la integración de información administrativa y financiera. Muy importante integrar aquí los procesos de presupuesto, de contabilidad y de tesorería, justamente para evitar que se compren medicamentos sin la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal, un requisito normativo que se requiere en la contratación pública. Por otro lado, la actualización y divulgación de perfiles de cargos, si bien es cierto la organización cuenta con los perfiles de cargos, es muy importante que una vez estos sean actualizados se divulgue nuevamente al personal para que todos conozcan las responsabilidades, los roles y las funciones que deben desarrollar cada uno dentro de sus tareas. Por otro lado, tenemos el fortalecimiento de mecanismos de divulgación y aceptación del código de ética. Se evidenció que este código de ética se ha difundido muy bien dentro de los colaboradores, pero es importante que este alcance también se dé a los proveedores. Así las cosas, las debilidades identificadas en este componente impactan el incumplimiento de las normas internacionales de auditoría, como son la NIA 315, que es identificación y valoración de riesgos, la NIA 240, que es la responsabilidad del auditor respecto al fraude, y la NIA 265, que es comunicación de deficiencias al no evaluar correctamente los riesgos, y la ineficiencia de los controles éticos. Vamos con el segundo componente, que es la evaluación de riesgos. De igual manera, en el cuestionario se calificaron 53 preguntas, de las cuales 35 tuvieron una calificación 5, una tuvo una calificación de 1, 4, 2, 9, 3 y 4 tuvieron una calificación de 4. Se evidencia una implementación moderada con oportunidades de mejora. Dentro de las oportunidades de mejora que se establecen en este componente, podemos citar: incluir tolerancia al riesgo de todos los objetivos, integrar requisitos normativos entre contabilidad, presupuesto y tesorería. Eso va a minimizar el riesgo de incumplimiento normativo, donde se podrán hacer un proceso con la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal de manera oportuna y anticipada para evitar la materialización de las no conformidades y de los riesgos. Fortalecer la veracidad de la información, monitorear continuamente los riesgos, además incluir riesgos emergentes y ambientales, analizando su impacto en el control interno. Entonces, es muy importante también ampliar el alcance de esa gestión de riesgos, estar monitoreando continuamente los riesgos y también movilizar los controles y los indicadores que me permiten minimizar los riesgos que han sido identificados. Estas debilidades de este componente de evaluación de riesgos, pues impacta el riesgo legal y el riesgo financiero, materializado por la inobservancia, como se mencionó anteriormente, del decreto 111 del 96, que es el relacionado con el presupuesto en el sector público, la ley 80 del 93, que se relaciona también con la contratación en el sector público, y esto afecta la integridad de los estados financieros según la NIA 250 y la NIA 240, que tiene que ver con fraude y con el riesgo material. Por otro lado, tenemos el componente 3, que es actividades de control. Se calificaron 55 preguntas. Luego de la calificación de estas preguntas, lo que se puede identificar es que hay una implementación moderada, también con oportunidades de mejora. Dentro de estas oportunidades de mejora, como se ha mencionado, está principalmente la integración de sistemas de información para reducir esos controles manuales. Como bien sabemos, todo lo que genere y que sean controles manuales, pues induce al error, porque viene un factor involucrado que es el factor humano. Además, esta integración de los sistemas permite obtener datos en tiempo real y garantiza una toma de decisiones basadas en datos. Adquirir un DRP para la estabilidad a largo plazo, realizar un inventario de activos periódicamente. El Hospital La Merced ha establecido una política para esa realización de inventarios. Al no cumplirla, pues estamos recomendando que se cumpla con esa política y que se realicen de manera periódica como ha sido establecido. Fortalecer la gestión de riesgos con indicadores y revisar políticas y procedimientos. Como se mencionó anteriormente, pues la gestión de riesgos, además de que se identifican los riesgos, también se deben de gestionar los riesgos, donde los controles es fundamental para poder ver que el riesgo cambia de un nivel inherente a un nivel residual
llegando a unos niveles aceptables por la organización. Por último, podemos decir que la dependencia de los controles manuales aumenta el riesgo de error humano, como falta de verificación de certificado de disponibilidad presupuestal en la compra de medicamentos del Hospital La Merced. Y esto pues incumple la NIA 315, que se relaciona con riesgos, la NIA 330, respuesta al riesgo, y la NIA 240, que se relaciona con fraude y corrección material, comprometiendo la prevención de fraudes y errores materiales. A continuación, vamos con el componente 4, información y comunicación, a cargo de mi compañera Lenti. Buenas noches, soy Lendy Ortiz. Doy continuidad a mi compañera Nuri a los dos últimos componentes de este diagnóstico. El componente número 4, el cual es información y comunicación. Este componente es el más débil. De las 69 preguntas realizadas, 50 obtuvieron calificación 3, 12 obtuvieron calificación 4, 4 obtuvieron calificación 2 y solo 3 obtuvieron calificación 5. Este componente presenta fortalezas que incluyen políticas y procedimientos documentados, canales de comunicación definidos y software. Más sin embargo, presenta debilidades críticas, de las cuales tenemos 3 debilidades principales, que son la falta de integración entre sistemas de compras, presupuesto y contabilidad, procesos de validación presupuestal insuficientes, comunicación interna formal, pero ineficaz en alertas críticas. Tenemos unas áreas de mejora de las cuales se realizó un plan de acción prioritario. Dentro de este plan está diseñar un plan de comunicación interna para aclarar responsabilidades y alertas. Implementar capacitaciones focalizadas en flujos de compra, presupuesto, contabilidad. También está desarrollar reportes preventivos automatizados que bloqueen las compras sin el certificado de disponibilidad presupuestal y que generen alertas en tiempo real. Estas deficiencias, como podemos observar, incumplen o impactan en la NIA 315, la NIA 300, la NIA 265 y la NIA 240, aumentando pues el riesgo de fraude y la ineficacia del control interno. Damos continuidad al siguiente componente. El componente número 5, actividades de supervisión. Este componente, el cual evaluamos 32 preguntas, de ellas 22 obtuvieron calificación 4 y 10 obtuvieron calificación 5, que muestra una calificación promedio alta, con fortalezas en los entes de supervisión, mostrando así pues una madurez estructural. Este componente muestra unas fortalezas clave, como lo es la Junta Directiva Independiente, el Comité de Auditoría Activo, auditorías interna y externa periódicas, autoevaluaciones y planes de acción presentados a la alta dirección, pero también presenta algunas debilidades, como lo es las evaluaciones cruzadas que detectaron, pues, no detectaron todas las omisiones, el seguimiento y cierre de acciones correctivas que se pueden pues también mejorar. Este componente afecta la NIA 315, la NIA 300 y la NIA 265. En general, pues este es un componente sólido. En resumen, el Hospital La Merced tiene un sistema ECOSO, pues bastante robusto en ambiente de control y gobierno, pero comprometido también por 3 factores transversales. Uno de ellos es la falta de planificación de recursos empresariales integrado y controles automatizados. El otro factor son las debilidades en información y comunicación, que es el eslabón más frágil. Y por último, la necesidad de reforzar autoevaluaciones de riesgo y supervisión para riesgos emergentes. En conclusión, este caso de la compra de medicamentos sin el certificado de disponibilidad presupuestal revela interdependencias, ya que pues sin una integración tecnológica las supervisiones fallan en prevención
Como recomendación prioritaria, se tiene que implementar una planificación de recursos empresariales que unifique la contabilidad, el presupuesto, las compras, tesorería e inventarios, con validación automática, bloqueos preventivos y alertas en tiempo real. Con esto se resolverá el 70% de las debilidades, previniendo pues reincidencias y que sea alineado con la NIA 300 y la NIA 240. Como podemos observar, la auditoría no solo pues, detecta fallas, sino que también impulsa la transformación sostenible en este sector salud. Este diagnóstico pues, fortalece la confianza de la alta dirección y los entes de control. Muchas gracias.